Muy buenas compañeros, bienvenidos a este vídeo en el cual os hemos traído a Pablo Castañeda, un auténtico crack que es colaborador de aquí de APC y que además ha estudiado un máster de neurociencia y además es el creador de Smart Sapiens, un blog que recibe miles de visitas al mes y en el cual habla sobre todo del cerebro, ¿verdad que sí, Pablo? Sí, bueno, muchísimas gracias, Alex. Sí, yo soy Pablo Castañeda, soy un apasionado del cerebro. Primero, hace unos cuantos años me empecé a investigar un poco sobre estos temas porque la verdad es que quería aprender más rápido, quería ser más productivo. Estaba bastante harto de hacer lo típico que hacía todo el mundo, de copiar apuntes en clases, etcétera, y entonces de ahí vino un poco mi interés. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra, empecé pues, a aprender sobre productividad, creatividad. Por entonces empecé a tener problemas de salud porque compaginaba los estudios con el trabajo y todo, y entonces aprender tanto sobre el cerebro me hizo querer entender cómo funciona el sueño, cómo funciona la alimentación, cómo funciona el ejercicio físico, y bueno, al final he acabado viendo el cerebro como un abanico de cosas y sí, bueno, la verdad es que casi cualquier cosa que tenga que ver con el cerebro y la psicología me apasiona. Y háblanos un poco, ¿cómo es ese vínculo tan especial que existe entre el cerebro y el deporte? Pues fíjate, es muy curioso porque a mí personalmente lo que me ha pasado es que me lo han inculcado desde casa, que el deporte es una cosa muy importante, y desde que yo era muy pequeño mis padres me apuntaron pues a las típicas extraescolares que había en el colegio, ¿no? Que si fútbol, tal, no sé qué. Entonces pues yo hacía deporte por narices, porque no me quedaba otro, ¿no? Supongo que mis padres querían que estuviera fuera, ¿no? Pero no solo era eso, sino que yo cuando iba a ver a mis abuelos veía que hacían muchísimo deporte y que a pesar de tener 70 y muchos años, 80 años, estaban casi mejor que mis padres. Entonces yo siempre tenía eso ahí en mente de ¿por qué será, no? Y claro, uno de mis abuelos practicaba golf, hacía ciclismo, era no profesional pero casi, y siempre veía que él tenía como una claridad mental y una salud en general que podía estar todo el día haciendo cosas y no una persona especialmente muscular ni nada, ¿no? Entonces eso me generó mucha curiosidad sobre este tema y empecé a investigar bastante, no solo primero empecé con todo el tema que es de cara al entrenamiento, cómo mejorar mis entrenamientos y demás, que yo creo que es un poco lo que busca mucha gente, pero yo quise ir un pasito más allá y ver qué adaptaciones se generan en el cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando estudias la actividad física, ya no solo el entrenamiento o el ejercicio, respecto al cerebro te das cuenta de que el cerebro nació, o cualquier sistema nervioso mucho más primitivo que un cerebro, nació precisamente para generar un movimiento. O sea, el primer ser vivo más primitivo, lo primero que tuvo es un estímulo, creó un sistema nervioso que respondía a ese estímulo y tuvo que moverse, tanto para huir como para comer, ¿no? Entonces, eso, desde hace millones de años, ha ido evolucionando hasta lo que es ahora, ¿no? Y te das cuenta que la gran mayoría de las conductas o emociones tienen como consecuencia un movimiento, una aproximación o una retirada. Entonces, entender el ejercicio físico o el deporte es importante relacionarlo con el cerebro porque no solo se generan adaptaciones a nivel muscular, que en el fondo son adaptaciones neurales, sino también se generan adaptaciones a nivel del sistema nervioso en el cerebro, es decir, tu cerebro crece más, llega más riego sanguíneo al cerebro, bueno, un montón de cosas que la verdad es que parece mentira que no nos demos cuenta ahora, porque incluso ya los griegos hace no tanto millones de años, sino hace menos tiempo, ya sabían este tipo de cosas y de hecho ellos entrenaban precisamente para eso, o sea, no tenían gimnasios ni cosas de estas, pero entrenaban para tener salud mental y física y para tener cuerpos esculpidos y, digamos, bonitos, ¿no? Y de hecho es muy famosa esta frase de mens sana, in corpore sano, que parece que no hacemos ni puto caso hoy en día, pero que es la pura realidad. Y la verdad es que los beneficios que tiene el deporte a nivel del cerebro son muy interesantes. Hay por ejemplo, un beneficio y es que nosotros, como seres humanos, digamos, el mayor recurso a nivel energético que hemos utilizado durante toda la evolución han sido las grasas. Y precisamente estábamos todo el día moviéndonos. Es decir, desde que nos despertábamos se iba creando un entorno metabólico perfecto para ir a cazar. Y pasábamos andando horas y horas y horas, digamos, una actividad leve, simplemente nos movíamos. ¿Qué pasa? Que no habíamos comido todavía, habíamos estado ayunando durante la noche y estábamos gastando grasas. Entonces, ¿qué beneficios tiene trasladar eso a lo que hacemos hoy en día? Pues básicamente que el ejercicio físico favorece agota antes la glucosa para entrar en cetosis mucho antes. De hecho, la gente que hace entrenamientos en ayunas
muchas veces lo hace precisamente para entrar en cetosis antes. Es decir, mueven su entrenamiento, por ejemplo, en vez de por la tarde, a principios de por la mañana, para tener estos beneficios que luego tiene la cetosis en un montón de cosas, ¿no? Como se ha visto en el tratamiento del cáncer, se ha visto también que es muy beneficioso para la gente que tiene Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas y bueno, sobre todo también para entrenar un poco esta flexibilidad metabólica que genera estar en cetosis o consumir glucosa. Pero no solo es el tema de la cetosis, sino que hay otros temas, por ejemplo, como comentaba antes, el tema de la relación que hay entre el cerebro y el corazón. Es decir, estas adaptaciones cardiovasculares que se generan. Y es que, por ejemplo, las personas que salen a dar un paseo 20 minutos, luego son más creativas. En test de creatividad dan puntuaciones más altas que las que son sedentarias. ¿Y esto por qué es? Pues principalmente porque empiezas a movilizar todo el riego sanguíneo y eso acaba llegando al cerebro. Y de hecho es muy curioso, yo cuando empecé a interesarme por estos temas leía mucho pues, a grandes mentes, a personas científicos o personas que han destacado en la historia. Y si te das cuenta, si lees sus biografías, muchos de ellos salían a dar paseos antes de escribir o antes de investigar. Y ellos lo hacían por pura intuición y ahora sabemos por qué es. Qué fuerte. ¿Y cómo podríamos, una persona de a pie que vaya buscando esos beneficios a nivel de salud, cómo podría empezar a implementar diferentes mejoras a través del cerebro para acabar ganando en salud? ¿Qué consejos podríamos darle? Fíjate que pasa una cosa y es... me voy a ir a lo más básico. Creo que las últimas estadísticas que teníamos respecto al sedentarismo es que el sedentarismo, es decir, no moverse, mata más que el cáncer o que otro tipo de enfermedades. Es decir, no moverse, si no me equivoco, es la mayor causa de muerte en Occidente. Y creo que entre el 60 y el 70% de las personas no es que se muevan poco, es que no se mueven nada. O sea, no llegan ni a 4.000 pasos, ni 3.000, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un problema de comodidad. En general, tener tantas comodidades a nivel, por ejemplo, de alimentos, tener tantos alimentos, no tener que moverse, eso hace que no lo hagamos. Entonces, lo que hay que intentar es quitar esas comodidades e introducir un poco esas incomodidades. Yo creo que hay cosas muy básicas, y digo esto precisamente para que cada uno le dé un poco a la cabeza y piense qué puedo hacer yo para añadir un poco más de movimiento en mi día a día. Por ejemplo, si vas a trabajar en coche, aparcar bastante antes, porque eso te va a hacer ir andando y volver andando. Y no solo vas a tener los beneficios del movimiento que te van a despertar para trabajar, sino también si, por ejemplo, está haciendo sol, también tienes los beneficios del sol. Y luego cuando sales de trabajar, los beneficios de volver andando, ¿no? Que quizás va a relajar ese estrés que tenemos durante el día a día. Entonces, uno de ellos es ese, ¿no? Otro, por ejemplo, es tener alarmas que te avisan cada, por ejemplo, 1 hora o media hora. ¿Método Pomodoro y cosas así? ¿O? Por ejemplo, el método Pomodoro lo que hace es un método para la productividad, que lo que hace es dividir las franjas de productividad en 20 minutos más o menos, tú lo configuras como quieras y haces descansos de 5 minutos, ¿no? Entonces se pueden, por ejemplo, buscar aplicaciones en internet, que pones aplicación Pomodoro online. Y entonces cada vez que suenen los 20 minutos, haces un poco como salto a la comba sin comba, o si tienes comba, pues con comba, puedes hacer unas sentadillas y tal. No hace falta ni matarse, no hace falta hacer un hit, pero simplemente con hacer eso... Activarse un poquito y salir de ese estado de reposo. Te estás y de concentración. Activando un poco más. La cuestión es ir generando ese movimiento, digamos ese volumen de movimiento a lo largo del día. Y eso tiene muchísimos beneficios que luego van a repercutir no solo a nivel de entrenamiento, sino digamos, en nuestra lucidez mental y en un montón de cosas relacionadas con la salud. Qué bueno. ¿Y qué piensas tú respecto a lo que tiene que ver con la alimentación? Porque hemos hablado de ejercicio y cerebro. En lo que respecta a alimentación y cerebro, ¿también existe un vínculo importante o no existe tanta relación a la hora de ganar en salud? Pues fíjate, aquí es curioso porque siempre tenemos como en mente esquemas mentales que nos facilitan este tipo de cosas. Es decir, la gente se crea esos esquemas de cara a cómo se alimenta en el día a día. Y siempre nos han metido en la cabeza que hay que seguir esta pirámide nutricional. Con harinas y con pan blanco en la base, galletas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego pues con pescado, carnes, verduras y demás. Pues esta pirámide alimenticia se creó en Estados Unidos primeramente, precisamente porque lo que se quería era dar recomendaciones a la población, pero basándose en las limitaciones que tenían hace casi 100 años, ¿vale? Luego esa pirámide se modificó en Estocolmo y bueno, y de ahí han habido variaciones, pero básicamente ha sido lo que nos enseñan hoy en día.
Y esa pirámide no está bien del todo. Yo siempre pienso que lo que hay que intentar es aproximarse a una dieta más paleo, en el sentido más evolutivo, es decir, desde el punto de vista de nuestra genética, qué alimentos llevamos más años, más millones de años consumiendo, ¿no? Y los que más tiempo llevamos consumiendo son los que más debemos consumir ahora. Entonces, si tú te das cuenta, siempre hemos sido carnívoros. O sea, más que omnívoros, hemos sido pues, carroñeros, carnívoros, entonces estamos muy bien adaptados a las proteínas, a la carne, este tipo de cosas. Por ejemplo, los seres humanos no comemos verduras, pero no comemos cualquier planta. No puedes comer una hoja de un árbol que te encuentras por ahí porque no digerimos ese tipo de cosas. De hecho, el intestino de, por ejemplo, de un ser humano respecto a otros simios o pasados nuestros es mucho más corto. Porque da más, digamos, a nivel energético, damos más prioridad al cerebro que a la digestión. Entonces, yo daría esas pautas, ¿no? Intenta ver qué cosas hemos comido desde hace millones de años, incorpora eso y créate tu propia pirámide alimenticia. Un enfoque sin duda interesante que os invitamos a investigar más a fondo, como también os invitamos a leer el artículo que os vamos a dejar en la descripción, en el cual Pablo pues, nos da, creo que son 6 beneficios. Sí, 6 beneficios bien explicados del deporte para el cerebro. Qué bueno. Así que nada, os invitamos a verlo y a que sigáis siguiéndonos en redes sociales aquí en APC. Muchas gracias, Pablo, y nos vemos por aquí. A ti, Alex.